¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? Ani, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Escuche, ¿festejó el Día de la Primavera? Un poquito, sí, un poquito. Bueno. Asadito en casa de amigos y después trabajo como todos los domingos. Bueno, yo festejé un poquito también, Me parece muy bien. Escuche una cosita interesante. A ver. ¿Qué pasó ayer con River? Que hasta los de Boca, fanáticos, están por el muñeco Gallardo y se ponen... ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Qué ocurre eso? Conozco hinchas, no es mi caso, hinchas de Boca, claro, fanáticos, que dicen, bueno, che, muy bien el muñeco Gallardo, ¿qué les pasó? Bueno, ahí se está planteando como un desafío interesante, ¿no? El muñeco Gallardo del Vasco Arrabarrena, ¿no? ¿Desde cuándo los de Boca hinchamos por River? Y porque no. todo, yo creo, en el fondo, ya que después en un ratito nomás hablamos de lo simbólico, que los dos están peleando por transformar esto decididamente en un gran negocio, ¿no? Si vos ves las promociones de los partidos, cada vez se parecen más a los afiches de Europa, ¿no? Donde Manchester versus Leicester, ¿no? Y aparecen las figuras que parecen modelos profesionales y son jugadores de fútbol en el fondo, ¿no? No puede ser. Me parece que vamos hacia ese negocio, hacia ese modelo. Cortina, que usted todo lo convierta en plata. Usted todo crea que es por plata. Una deformación profesional. No es así. No. Bueno, no sé lo que pasa, pero ojalá que esto se repita, por ejemplo, que replique en la política. Ah, bueno, imagínate unos peronistas queriendo que gane Macri. Claro, qué bien, unos Mauricio, miren lo que ha hecho. Contentos porque gana el peronismo. No, claro. Es raro. Es raro. Ahora, a mí me gustaría contarte y contarles esta reflexión que me provoca esta peregrinación al Vaticano, ¿no? Pensé que iba a decir a la Meca, pero no. Es como la Meca. Todavía no somos musulmanes, pero... Pero, a ver, desde el orden de lo simbólico, ¿qué significa? ¿Qué significa el Papa? ¿Qué significa este Papa? ¿Qué es el encuentro con el Papa? Porque, de alguna manera, todos los sectores de la Argentina han visitado al Papa Francisco. Sí. ¿Qué pasó en el Vaticano que desde que hay un Papa argentino hay esta necesidad de la bendición? ¿Qué es una bendición política? ¿Es algo que tiene que ver con la fe? ¿Es un acuerdo que tiene que ver con algo que replica en la Argentina y da votos? Porque es el único lugar donde Cristina se coloca en un lugar como de sumisión, no sería la palabra exacta, pero a ver, se coloca un escalón menos. Claro. Está con una actitud de, a ver, muchacha obediente, que no está ni frente a Putin ni frente a Obama. Claro. Digo que tienen un poder comparable, si se quiere. Claro. Bueno, me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención esta ceremonia que implica para los argentinos, desde futbolistas, dirigentes sindicales, políticos, jóvenes, viejos, de todas las edades, esta peregrinación al Vaticano. La necesidad de la foto con el Papa Francisco. Sí, me vas a acusar nuevamente de que transformo todo en plata, pero... No puede ser. No puede ser así. No. Te explico, más allá de... Yo comparto lo que vos decís, me parece que hay un sentimiento que en cada persona y en cada grupo, político, económico, lo que sea, despierta una serie de reacciones o de sentimientos, ¿no? Que tienen que ver con lo simbólico, con lo que tenemos un Papa argentino, es el máximo representante de la Iglesia, que es de alguna manera, la religión católica, aún en la Argentina, sigue siendo la primordial, la oficial desde luego, pero además un poco la más masiva, si se quiere, y eso lleva a que muchos fieles, en su condición de fieles, vayan a ver al Papa y que obviamente suma, efectivamente. Después tenés todo lo político, no te olvides que el gobierno, liderado obviamente por la presidenta Cristina Kirchner, está en una jugada internacional que se está viviendo en estas horas en Nueva York, en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, donde está queriendo ganarles una batalla, aunque sea política, a los fondos buitres, ya que no le puede ganar en los tribunales, por lo menos ganarles la batalla política. Y en eso el Papa tiene mucho que ver, tiene mucho que aportarles, aunque sea como poder simbólico, como bien vos decís. Ahora, en concreto, Soros, ¿nos va a comprar, nos va a hacer el favor? Dicho ¿Nos va a hacer así. el favorcito? Dicho Soros, así. George, ¿nos va a Mirá, hacer? hoy escuchaba en radio un analista que decía una cosa muy interesante, que Soros fue buitre. Sí. Pero no estamos muy seguros de que siga haciéndolo. Con Inglaterra. Que efectivamente, cuando apostó contra la libra esterlina en tiempos de que se estaba unificando el euro y demás. Se abuenó.
Y da la impresión de que el hombre ha ganado un dinero en todos estos años, Sí. a fuerza de ser buitre y a fuerza de hacer negocios, no solamente de ser buitre, y da la impresión de que ahora está haciendo negocios. Sí. Obviamente no es que no le interesa más ganar plata y es filantrópico, le interesan las dos cosas. Pero digamos, ha dejado de ser buitre y ha hecho y está haciendo negocios. Por ejemplo, compró hace muy pocos días casi más del 3% de las acciones de YPF. O sea, el señor George Soros es accionista de la petrolera estatal argentina. Date una idea si no le interesa. Es un buen dato. ¿Compramos nosotros? Nosotros no compramos, deberíamos pero comprar. podríamos comprar. Sí, porque está barato todavía. No podemos seguirlo a Soros. Sería una buena forma de por lo menos preservar los ahorros. ¿Tenemos otro temita de plata? Tenemos, bueno, sí, ese te diría que es el principal. Y vas a tener en esta semana seguramente el inicio de los juicios contra la ley de abastecimiento. Sí. Todas las cámaras empresariales han prometido una andanada de presentaciones judiciales, tachándola de anticonstitucional. Vamos a ver qué sucede con eso y vamos a ver si sucede lo que ellos están queriendo que suceda, que es que se transforme en una batalla parecida a la que pasó con la ley de medios, ¿no? Donde estuvo varios años sin aplicarse. Sí. Y finalmente fue declarada constitucional la ley de medios y se está empezando a aplicar. La diferencia en este caso es que cuando fue la ley de medios todavía faltaba todo el periodo de Cristina, del segundo periodo de Cristina por delante. Para esto le falta menos de un año y medio. Y también vamos a hablar hoy, Cortina, del tema de la brecha, ¿no? ¿Qué pasa en esta sociedad? Claro. Se habla, bueno... La brecha socioeconómica, digamos. La brecha Digo, para que no nos socioeconómica. confundan con No, la brecha otros socioeconómica, programas. ¿no? Si esto hace que la brecha hace que aumente la delincuencia, la marginalidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un país donde a lo mejor hay tanto resentimiento? Si es que hay resentimiento. Vamos a analizarlo después del corte. Dale, vamos. Y hoy está con nosotros Gabriel Kessler, que es doctor en Sociología e investigador del CONICET, autor de Controversias sobre la desigualdad argentina 2003-2013. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, nosotros nos preguntábamos, ¿no?, en la apertura, ¿es la Argentina hoy un país de grandes desigualdades? ¿Es un país donde la brecha entre pobres y ricos es muy amplia? La Argentina sigue siendo un país de importantes desigualdades. Es un país cuyas desigualdades comenzaron a aumentar, sobre todo a partir de la dictadura militar de los años 70. Luego hubo picos también de aumentos muy fuertes en la desigualdad en la década de los 90, en la crisis del 2002, y luego hubo, depende de las dimensiones que uno mire, hubo una tendencia a una disminución de ciertas desigualdades en algunas esferas, un mantenimiento en otras y un reforzamiento de ciertas desigualdades que también crecieron. Es decir, uno puede decir es un país heterogéneo en relación con las desigualdades, pero sí, se mantienen desigualdades importantes, se mantienen núcleos de exclusión estructural y se mantienen, según las dimensiones, diferencias importantes. La idea de un análisis más multidimensional de la desigualdad es mostrar que, de acuerdo a lo que yo analice, con qué periodo compare, con qué otro país yo esté también mirando la Argentina, uno puede marcar que hay como contraluces respecto a estas desigualdades. Ahora, ¿qué es lo que hace que se mantenga esta situación a lo largo de los años, ¿no? Hay situaciones que lo profundizan, no lo hacen, lo crean una desigualdad que parecía momentánea, se transforma en estructural, como se dice. Sí, la desigualdad es de algún modo estructural en los sistemas capitalistas y uno puede ver que, por ejemplo, en los países europeos, en los países de Europa Occidental, que eran tradicionalmente los menos desiguales, hay ya
una preocupante aumento de las distintas desigualdades. Entonces, hay una desigualdad en los ingresos, hay una desigualdad en la repartición entre capital y trabajo, hay una desigualdad producto también del sistema tributario, hay una desigualdad en salud, en educación, y digamos lo que se trata es mirar en cada una de estas dimensiones si se hacen políticas para disminuir estas desigualdades, qué está pasando a lo largo del tiempo y, digamos, lejos de una mirada dicotómica entre solamente igualdad o solamente mirar la desigualdad, si estas brechas van o no disminuyendo o van aumentando a lo largo del tiempo. Ahora, el otro tema es esta brecha, ¿no? Sí. Esta desigualdad. ¿Es tan grande que provoca resentimiento? A ver, esta cosa de que hay un sector que es la tercera o segunda generación que no tiene trabajo, de desocupados, ¿provoca frente al que tiene un resentimiento muy grande cuando hay esta diferencia? No me imagino en los países nórdicos o en los países socialistas tanta brecha. Digo, ¿esto es algo que tiene que ver con Latinoamérica, con nosotros? Hay desigualdades de larga data en América Latina y ya desde los años 50 o 60, cuando se hablaba de la heterogeneidad estructural de América Latina, se hablaba de sistemas económicos que podían crear empleos de calidad para algunos, pero que perduraban núcleos de marginalidad. No es que necesariamente sean siempre los mismos que van heredando de una generación a otra estas situaciones de marginalidad, pero sí uno puede, aunque cambien quiénes son las personas, hay situaciones de marginalidad que van cambiando las personas, pero que se mantienen de larga data, y también sí hay núcleos, lo que yo llamo núcleos de exclusión estructural, es decir, hay una transmisión intergeneracional de la desigualdad que si uno ve en las zonas más relegadas del país, en las zonas más relegadas de las periferias de las ciudades, se mantienen así bolsones de desigualdad importante, y eso genera distintos sentimientos. Puede generar resentimiento, también puede ser la base para la acción colectiva, es decir, depende de los movimientos, depende los momentos de cada lugar, depende cómo se articula la acción colectiva, cómo sea la percepción de que esto está modificándose o no, lo que esto genera en las sociedades es disímil, puede generar tanto un afán por mejorar, por salir de la situación, por unirse con el otro, como también situaciones de revanchismo, de humillación y de mayor ira colectiva. Ahora, me da la impresión, más allá de que por ahí parezca un título grandilocuente, pero digo, es como el fracaso de la política, ¿no? Ese camino donde uno decide, ya la salida colectiva no me sirve, no me da respuestas, y entonces vamos a distintas salidas individuales. O trato de mejorar, o me voy del país, o entro en la delincuencia. Yo diría que es el desafío de la política. El desafío de las políticas es, desde, digamos, como la promesa democrática es siempre libertad e igualdad, el desafío de la política democrática es ir disminuyendo las desigualdades, que éstas sean cada vez menores. Es decir, yo no hablaría de un fracaso total, porque además es cierto que igualdad es un concepto muy exigente. Hay pocos momentos donde podemos decir que estamos satisfechos con la igualdad lograda, salvo en determinados hitos con respecto a algunos objetivos, pero siempre hay como un plafón para nuevas demandas, y eso es parte del desafío que tiene la política, ese desafío que tiene la Argentina, y podemos decir que en algunas cosas esos desafíos han tenido alguna respuesta parcial, y en otras sin dudas quedan de aquí para el futuro para seguir generando una disminución de las desigualdades. Gabriel, hay dos historias en la Argentina y dos partidos, que el Partido Radical, que ha incluido y se ha ocupado de la clase media, y el peronismo, que ha incluido a la clase trabajadora. Sí. Desde el momento de la inclusión de la clase trabajadora y de la inclusión de la clase media, ¿qué pasó hasta ahora? Que hay otro sector, que es el sector que quedó marginado, que no pueden cubrir ni los sindicatos, que está fuera del sistema. Se va generando a lo largo de la historia y de todas las historias sectores que van quedando excluidos de determinados movimientos hacia una inclusión política o hacia una inclusión social. De algún modo, cuando uno mira la historia argentina, siempre hubo lo que se llama una democracia más ligada a los partidos y una democracia también, una democracia de las calles, es decir, un movimiento donde hay una acción colectiva que está reivindicando un movimiento de más inclusión. Es decir, siempre si uno mira la historia argentina va mostrando que aquellos sectores que están siendo en cada etapa excluidos de algunos beneficios o determinados derechos van pugnando por una mayor inclusión. Y cierto es que la historia argentina ha sido de vaivenes. Hay momentos donde hay
aparentemente más población incluida y hay momentos donde se generan más movimientos de exclusión. Pero también es cierto que a veces la imagen que nos hacemos de la Argentina excluía vastas regiones. Sabemos poco lo que pasaba en el noroeste o en el noreste cuando tenemos una imagen de un país más incluyente, y también cuando miramos ciertas identidades menoscabadas, qué pasaba con las mujeres, qué pasaba con los grupos de los pueblos originarios. También ahí había una exclusión que estaba de algún modo opacada o ocluida por las imágenes de un país que era en un relato más homogéneo de lo que en realidad yo creo que fuimos. O sea, la inclusión, por decirlo así, de la clase media, bueno, con el radicalismo, como decía Dani, pero sobre todo en los 60, uno diría ese mundo medio ideal donde la clase media era la más mayoritaria y de alguna manera permitía la movilidad social, parece que ocultaba algunas características que no las veíamos. Sí, digamos. Creo que tendemos a tener un relato de un pasado que era más igualitario de lo que supuestamente fue, más integrado de lo que realmente fue, y por eso cuando distintos relatos hoy nos permiten ver partes de la historia que estaban menos presentes, qué pasaba en los territorios más relegados, qué pasaba en aquellos... qué pasaba con las mujeres, qué pasaba con minorías sexuales, qué pasaba con los pueblos originarios, realmente esa imagen del país tan integrado también se cuestiona. Y al mismo tiempo, en muchos de esos periodos, es difícil compatibilizar ese mensaje de un país integrado con un país que estaba asolado por dictaduras militares, por proscripciones. Entonces yo creo que también hay un cuestionamiento no solo del presente, sino también de cuál era ese pasado de la Argentina supuestamente integrada que luego fue diluyéndose. Tengo una pregunta para después del corte. En la Argentina era posible que el hijo de un trabajador fuera a la universidad. Hoy en día el conocimiento es un bien escaso. Es como el dinero, como la tierra, es un bien escaso. Es muy poco probable que alguien que vive en condiciones infrahumanas pueda llegar a la universidad. Después del corte me contestás, ¿qué pasó? Que no es posible un favaloro hoy. Después del corte, sí. Dale, ya volvemos. Es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido. ¿Esta qué le dice? Es un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Para tu quincho. Una flor de parrilla. Un chori. Un chinchu. ¿Alguien? ExxonMobil.
líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Auspicia este programa. Claro. Siemens ofrece respuestas a los grandes desafíos de nuestros tiempos en las áreas de industria, energía, salud y ciudades. Con más de 100 años en el país, Siemens contribuye diariamente a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Porque el mejor lugar para vivir es el que tiene futuro. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Acá estamos con Gabriel Kessler, doctor en Sociología e investigador de CONICET. A ver, viendo cómo es esta sociedad, ¿no? Esta sociedad permite que un hijo de una familia carenciada del conurbano llegue a la universidad, logre conocimiento, o el conocimiento sigue siendo un bien escaso. La sociedad, en el sentido de la distribución de los años de educación, se ha vuelto más igualitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que uno ve que paulatinamente, es un proceso que comienza ya en los años 80, cada vez más sectores populares entran y terminan el secundario y también comienzan a entrar a la universidad. Por supuesto que se mantienen diferencias, por supuesto que hay diferencias en el desempeño, en la calidad de la educación, en quienes terminan y quienes no terminan, eso podemos, por supuesto, después charlarlo, pero sí uno ve una diferencia respecto al pasado, es que van disminuyendo las brechas de años de educación entre los miembros de las distintas clases. ¿Qué quiere decir esto? Que yo comparo a alguien de sectores populares y a alguien de sectores medios, en términos generales, de 50, 60, 70 años, con alguien de estos dos sectores de 20, 30 años, tienden a comenzar a tener diríamos, a menor diferencia en los años de educación que tienen. Es decir, el hecho de que haya habido una expansión de universidades, una obligatoriedad de la escuela media, también llevó a que los sectores populares también vayan entrando al sistema educativo y ahí uno ve un sistema que es menos excluyente que en el pasado. Si bien, por supuesto, podemos discutir qué pasa con las desigualdades en otras esferas, como en las horas de clase, en los días de clase, en la calidad de educación. Ahí entra otra discusión, pero también muestra esos contraluces que tiene cuando uno mira igualdad y desigualdad en cada una de estas esferas. ¿Pero hay menos alumnos universitarios en términos totales? No, hay más alumnos universitarios. Hay, por supuesto, las diferencias de clase siguen siendo centrales en quién va a la universidad, pero aún estas diferencias, si uno mira desde mediados de los años 90 a la actualidad, tiende a haber una paulatina inclusión de los hijos de los sectores populares en las universidades. La mano de esto está ligado a que hay universidades nuevas, universidades en las periferias de la ciudad, más accesibles. En Buenos Aires, más accesibles y gratuitas, cosa que no es habitual en toda América Latina. El otro tema es, la delincuencia aumentó en los últimos años en los sectores más jóvenes, en los mucho más jóvenes, donde da la sensación de que no tienen un futuro, donde no se pueden imaginar a sí mismos con una vida un poquito mejor. Eso, hay una mirada de eso en la brecha, y no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la sensación de que no tenés futuro, que puede ser de cualquier clase social. A ver, yo trabajé mucho sobre temas de inseguridad y delito y fui siguiendo qué pasó con este tema tan controvertido de la mayor juvenilización, para hacer una palabra, respecto al delito. Lo primero que hay que decir es que ese es todo un debate, porque cuando uno mira, por ejemplo, la población penal, hay desde mediados de los años 80 a mediados de los años 90 una baja muy importante de la edad promedio de la población en la cárcel, que es un tema muy controvertido porque por un lado está hablando de una mayor presión y selectividad del sistema penal y policial frente a los jóvenes. ¿Qué hay en realidad? Yo siempre digo, a cada edad y a cada clase le corresponde un tipo de delito distinto. Por eso, ¿qué quiere decir con esto? El tipo de delito que más preocupa a la sociedad, que está ligado a ese delito aleatorio, ese delito desorganizado, ese delito más cotidiano, tiene en casi todos los países un contenido de estrategia de supervivencia y un contenido de clase que hace que sea un tipo de delito que está más protagonizado por sectores jóvenes. Por eso, cuando uno mira... Perdóname, sí. ¿Jóvenes y pobres?
jóvenes... A riesgo de estigmatizarlos, ¿no? Pero es un tema bien controvertido, pero en la medida en que ese tipo de delito exige menos calificación, menos contactos, tiene una probabilidad de un botín menor, exige menos capitales, para usar una palabra muy sociológica, sí tiene claramente un sesgo de clase. Si una persona de sectores medios o altos, cuando intenta delinquir, cuando intenta obtener un beneficio, utiliza sus contactos, utiliza sus redes, utiliza las posibilidades que le da también su posición social. Entonces, yo soy muy cauto en sostener de manera muy así tajante la idea de un delito juvenil cada vez más joven, porque cada época en general tuvo una mirada crítica sobre el delito del presente, añorando un delito del pasado que en esa experiencia sea una situación más segura, entre comillas. De todos modos, dicho esto, algo sucede y claramente uno ve que a mediados de los años 90 se llega a un pico de delitos contra la propiedad, se llega luego a un pico mayor en la crisis del 2002-2003, luego empieza a disminuir el delito, pero a pesar de una reversión de ciertos indicadores sociales negativos, hay como un umbral de delito que se llega a mediados de los años 90 que se hace difícil de perforar. Entonces hay una situación que se plantea y si bien hay muchos problemas con las cifras oficiales sobre delitos porque no se informa sobre los delitos en los últimos años, sí yo tengo ciertas evidencias como otros investigadores e investigadoras del tema de que hubo un aumento de delito en los últimos años y uno empieza a ver, por ejemplo, que las encuestas de victimización marcan que empieza a aumentar la brecha de delitos entre la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y el conurbano. Entonces, sí hay un tema ahí que está planteado y sin duda... Esto, perdóname, para que quede claro, ¿esto significa que hay más delitos en el conurbano, digamos? O sea, que se aumenta la proporción, tiene que ver con que hace algunos 5 o 6 años uno veía que lo que se llama el índice de victimización, es decir, el porcentaje de personas que declaran haber sido víctimas de un delito ante encuestas, más allá de lo que hayan denunciado o no, estaban en un tono más o menos similar entre ciudad y Gran Buenos Aires, si bien en la provincia eran más presencia de delitos violentos. Lo que yo he visto en los últimos 3 años es que tendió a mejorar los índices de victimización en la ciudad, producto de políticas públicas, de más seguridad privada, etcétera, etcétera, y en el conurbano tendió a llegar, según la encuesta que tenemos, que es la encuesta que hace la Universidad de Itela, cercano a un 40%. Y también lo que es significativo es que en ciudades medianas del país los índices de victimización también son importantes. Gracias por haber venido. Una reflexión, una última reflexión. Le hice una nota una vez no hace tanto a Daniel Greenbank y él decía que con el tema de la droga pasaba algo muy especial. Los chicos que se llaman rolingas tienen la sensación de que no tienen nada que perder. Entonces arriesgan su vida por nada. Hay como una generación que arriesga la vida por nada, que la vida no tiene valor. Lo charlamos la próxima, dale. ¿Nos vamos? Gracias. Gracias a nosotros dos y gracias por haber venido. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.